Pues muchas gracias. Gracias también por haberme invitado en nombre del Instituto de la Paz y de los Conflictos de esta universidad. Estamos al lado aquí de Ciencias Políticas. Y hablando con la persona que me llamó y hablé con ella, con Belén, suelo decir que en lo que yo voy a hablar es un poco de historia, son refugiados, fronteras y geopolítica, es decir, en un pensamiento trinómico que trabajo bastante a nivel personal y ver un poco estos tres elementos fundamentales. Y también hablaré, porque lo que está pasando también me revierte un poco a mí, por mi pasado, en cierto modo, y por ser hijo de refugiados políticos en un momento dado. En la historia, yo nací en París, en las afueras de París, y mis padres pues, eran refugiados políticos de la Guerra Civil Española y además vivía alrededor de París, en una ciudad que se llama Alfortville, que es muy importante porque aquí también en 1915, un poco más tarde, hubo una diáspora importante del genocidio armenio. Entonces, mis amigos de pequeño, etcétera, también eran armenios, hijos de esos refugiados de la época. Y se ve que el tiempo pasa, pero no cambian un poco todo lo que ocurre. Los españoles que fueron, también hubo problemas enormes en las fronteras, en todo. Eran 440.000, 450.000 españoles que a un momento dado, en 1939, cuando pasaron a Francia, y todos los problemas, a Argentina, a México, son los que crearon el Colegio de México, etcétera, ¿no? Los intelectuales en un sitio, lo otro, y toda la masa, digamos, sobre todo en Francia, y todos los problemas en los campos de refugiados, etcétera. Es decir, todo eso me vuelve a la memoria, todo eso, y vemos siempre el mismo problema, y eso plantea justamente en lo que son los refugiados, que finalmente es un conflicto que aparece cuando quizás no debería de haber y podría ser un elemento que podría ser solucionado mucho más rápido y que no se puede hacer. No se puede hacer por la realidad existente, etc. Por lo tanto, aquí tenemos el problema de las fronteras. Las fronteras existen, son filtros. A partir de ese momento es la geopolítica la que va a determinar el flujo de esas fronteras y de los países. Y todos los países, ¿de qué dependen? De su política. ¿Y cuál es su política? De los partidos políticos y de los gobiernos que van a aparecer en todo ello. Ya lo vamos viendo. Alemania es el que más de Europa ha recibido refugiados. ¿Y qué ha ocurrido? Enseguida una extrema derecha bastante potente está apareciendo. Lo podemos ver en Holanda, lo podemos ver en otros países. Entonces, algo está ocurriendo que es real, etc. Y es lo que pasaba también en los años 40 de otra manera, en otra época histórica, pero también eran esos elementos. Cuando en Francia, pues, los refugiados que eran aceptados, algunos tuvieron que trabajar, españoles refugiados, en el transsahariano y murieron muchísimos dentro de esos, de lo que pasaba aquí. Es decir, que volvemos a encontrar, y aquí nos plantea problemas de geopolítica muy, muy, muy importantes a esos niveles, y es el papel de la ONU. Es decir, lo ha dicho bien la compañera, el problema de la globalización. Lo que fue extraordinario después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, era la construcción de esa ONU y para impedir todas las guerras, para impedir lo que está pasando. Al final, y para reunir todos los países, todo lo que había, para poder regular todo eso. Después las grandes potencias, todo lo que ha ocurrido en las relaciones internacionales y también pensar, cuando hablamos de público-privado, cada país actúa como un ente privado, no como un ente público. Es ente público dentro, pero fuera es un ente privado. Por lo tanto, la ONU lo que hacía y lo que se pretendía es un ente público
digamos, internacional que se pudiera utilizar. Ese es fundamental. Y yo creo, y no sé si otros estarían de acuerdo, es importante quizás en este momento y con todo lo que está pasando, que hubiera unos cambios fundamentales en la ONU y que sea realmente el único que pueda actuar en los terrenos a nivel internacional. Eso es imposible en este momento, los intereses de cada país lo impiden en este momento. Estados Unidos, que es la gran potencia, pero podríamos hablar de otros países, ¿no? También está China como una potencia. Yo que soy sinólogo, es decir, que soy profesor de pensamiento y de lengua china, pues también en la lectura de toda esa historia también hay una historia de refugiados importante. Y podemos hablar de Vietnam, y podemos hablar de Camboya, y podemos hablar de todos esos países y todo lo que ha ocurrido. Por lo tanto, el papel de la ONU creo que es fundamental, y aquí está ese reconocimiento a través de ACNUR y las dificultades enormes que atraviesa ACNUR para poder llevar adelante cosas tan sencillas que es la protección de todas estas personas. Por lo tanto, aquí tenemos dos elementos que van a aparecer, que es la salida y la entrada, ¿no? La salida de un país, están los desplazamientos, pero siempre uno de los problemas que no se plantean a menudo es poder actuar sobre las raíces del problema. Nunca. ¿Por qué? Porque son intereses de varios países, de todos los países en la comunidad internacional. Y yo digo que todos son responsables, no hay uno, todos son responsables de todo ello, y por lo tanto es eso. ¿Cuáles son las raíces y cuáles son estos? Yo no lo voy a decir porque no soy adivino, pero sabemos lo que ha ocurrido en Siria, lo que en este momento ha ocurrido en Irak, y también el papel del terrorismo, que es un papel fundamental y que todos los países van a utilizar en cuanto haya algo para denigrar y porque también los que actúan como terroristas también es para actuar como un elemento de miedo y por lo tanto hacer que los países, los partidos políticos, etcétera, que aunque tengan una idea de protección, pues puedan decir otra cosa, porque muchas veces se oyen palabras de apoyo, pero en la realidad práctica, cuando se tiene que hacer realidad las cosas, es otra cosa, otra cosa. Es muy fácil hablar, pero después en la realidad práctica es muchísimo más complicado. Por lo tanto, yo creo, y en la defensa mía, y solo para hablar de esto, yo creo que es necesario que todos los países que están representados en la ONU den un poder quizá mucho mayor a la ONU y que no sean los países los que actúen, sino que en nombre de todos tengamos un gobierno global en un mundo global. Eso es muy difícil, pero yo creo que es de las cosas que tenemos que pedir. Por lo tanto, que todos los países, y que todos los países estén, tenga que aceptar las políticas que a un momento dado la ONU decida y de los desplazamientos y sobre todo el apoyo y la protección a todas estas personas. Porque con la historia ya veremos la cantidad de personas que no son reintegrados, que han muerto en camino, y ya veremos muchas cosas como mis padres lo vivieron también. Y en esa geopolítica pues tenemos la ciudadanía, también el poder y la democracia en lo que es nuestro país. Por lo tanto, nosotros nos debemos, y la ciudadanía, el desarrollo y que realmente vaya a una decisión y hacer que nuestros políticos, en cierto modo, tengan la osadía y puedan defendernos. Pero sabemos también y tenemos que tener, la razón y comprender que otros lo utilizarán y cualquier terrorismo, y lo hemos vivido aquí, en 11 de marzo, etcétera, lo hemos vivido en España, pueda llevar un día a grupos xenófobos y otros, y a extremas derechas fundamentales. Eso es lo que se debe impedir
y por lo tanto tenemos que comprender todas esas cosas. Yo es desde donde yo puedo, digamos, intentar comprender y ver quizás más adelante las posibilidades. Ese poder que depende en las sociedades democráticas, pues de las votaciones y de la ciudadanía. Depende de nosotros. En Alemania ya vemos lo que está pasando, vemos en Austria, vemos en el Reino Unido con el Brexit, vemos lo que está pasando en este momento histórico. Y la democracia también, uno de los elementos fundamentales justamente son los derechos humanos que está dentro de todas las constituciones y que por lo tanto tenemos que llevar adelante frente a todas las violaciones que en este momento se están haciendo en este sentido. Eso es lo que quería. Si la geopolítica a nivel internacional y representado por la ONU es aceptado por todos, entonces las fronteras serán mucho más flexibles y los refugiados podrán encontrar algo y podrán, digamos, rehacer su vida. Es difícil porque hay muchísimos elementos de los refugiados. Hay muchos elementos que parten de un país y después es curioso en algunas veces como los que lo han recibido mal. Al final muchas veces los culpables son los que reciben y no los culpables de los que lo han echado. Eso es importante comprender también. ¿Quién ha hecho? Muchos sirios no se hubieran ido de Siria. Muchos iraquíes no se hubieran ido de Irak. Pero ¿qué ha pasado para que todo eso desde la raíz haga que todo eso? Cuando los españoles o republicanos se fueron, es porque hubo una guerra civil. Es porque hubo muertos, en lugar de que los pensamientos que sean diferentes puedan unirse y evitar todas esas violencias, fue lo contrario. Y siempre hay unos que pierden y otros que ganan. Siempre. Que sea de derecha o de izquierda. Siempre hay una parte que pierde y por lo tanto tenemos todos estos desplazamientos realmente tremendos. Por lo tanto, es quizás también tiempo de comprender y pedir y ver qué posibilidades que nuestros políticos dentro de la ONU pidan que la ONU tenga cada vez más posibilidades y puedan crear, por ejemplo, en Irak o en Siria, etcétera, territorios y posibilidades de refugiados. Porque las guerras acaban. Las guerras acaban siempre. Y después se reconstruyen. Y después hay un desarrollo. Es decir, es tremendo, pero la historia se repite de esta manera. España, después del 76, 77, desde el 78 de la Constitución, pues muchos regresaron y otros de todo eso. Y la guerra ya había finalizado. En fin, yo no voy a hablar mucho más de eso, pero sí solo he intentado tratar de comprender un poco todo esto y qué dificultad, porque a veces es fácil decir, el gobierno es eso, tenemos una costumbre de ser contra todo el mundo. Y yo creo, como ha dicho la compañera, un poco la construcción y comprender como eso, si lo comprendemos podemos actuar, podemos hacer que las cosas sean más fáciles, quizás, para todas estas personas que realmente lo necesitan, como se verá más adelante. Muchas gracias.